cómo funcionan las baterías de litio. Vamos a ver como algunos estándares importantes para el tema de fabricación, inspección de baterías, el tema de seguridad. Eh, Vamos a ver desde el punto de vista de Hioki, o sea, cómo aportamos a las tecnologías o al diseño, al desarrollo de tecnologías de baterías. Y finalmente nos enfocaremos ya más en el tema de mantenimiento y reparación, ¿cierto? Bueno, bueno, una corta introducción. Yo hago parte de Hioki Estados Unidos hace alrededor de 10 años. Hioki es una compañía japonesa que tiene ya bastante experiencia en el tema de medición en instrumentos de medición y prueba de electricidad. Y digamos que Hioki es muy fuerte, reconocido mundialmente en el tema de desarrollo, diseño y análisis de baterías, ¿cierto? Más pues en el tema de análisis, no de diseño, sino en la parte de proporcionar instrumentos para hacer investigación, análisis, etcétera, de baterías. Y eso es lo que les vamos a traer hoy, ¿cierto? Esa larga experiencia que tiene Hioki como empresa de medición, con experiencia en el tema de baterías de ion de litio. Una introducción corta, como aplicaciones, ¿no? Hoy en día las baterías de ion de litio, digamos que se han posicionado, han sufrido grandes avances, principalmente debido a la industria automotriz. Se estima que el 90% de las baterías en la próxima década serán destinadas a la industria automotriz relacionada con los vehículos eléctricos. Podemos hablar un poco de que, digamos, hay como una cierta crisis en el tema de ventas y desarrollo de los vehículos eléctricos en la actualidad, pero digamos que esto es normal dentro del desarrollo de cualquier tecnología que toma tiempo, ¿no? Así que esto ya es una tecnología que está madurando, que requiere aún de grandes avances, pero yo creo que, que en la próxima década esos grandes avances se van a reflejados en muy buenos vehículos eléctricos. Obviamente también tenemos el tema de motos, bicicletas eléctricas. Hoy en día ya hay proyectos funcionales o funcionales pruebas piloto de drones tripulados en Estados Unidos, donde se busca, digamos, transportar pasajeros de una zona de una ciudad a aeropuertos, etcétera, ¿no? Entonces ya digamos que hay pilotos sobre esto, es una realidad tal cual, ya los drones obviamente funcionando con baterías, el tema de celulares que ya llevan bastante tiempo, las computadoras, ¿no? Y también pues las herramientas eléctricas que usan baterías de ion de litio. Hoy en día, digamos, debido al bajón de los vehículos eléctricos, las baterías de ion de litio se están posicionando fuertemente en el tema de almacenamiento de energía, ¿cierto? Sobre todo proveniente de energías renovables. Se almacena esta energía y se libera luego en horas peak de demanda, ¿no? Generalmente después de las 6 de la tarde, etcétera, y pues digamos que ayuda mucho a estabilizar la red en lugares como California, en Europa. Hay pilotos y también pruebas en Brasil, donde se ponen contenedores con baterías para almacenar. Y no solo pruebas, ya son funcionales, ¿no? O sea, ya se están usando comercialmente. Las baterías de ion de litio, digamos que esta es como una clasificación general de los diferentes tipos de baterías recargables que existen. Obviamente, las baterías de ion de litio, en cuanto a especificaciones, pues siguen siendo una de las mejores baterías cuando hablamos con relación a potencia específica, básicamente vatios por kilogramo, y también cuando hablamos de energía específica, digamos que en el eje X tengo la energía específica y es básicamente un indicador de cuánta energía por peso la batería es capaz de entregar en un determinado tiempo. Entonces podemos observar que ante las baterías de ion de litio son de las tecnologías de batería las que más energía por más tiempo pueden entregar con proporción a su peso. Y la, digamos, densidad de potencia es un indicador que me informa cuánto pic de corriente o voltaje la batería es capaz de entregar. Igualmente las baterías de ion de litio, entonces digamos que son capaces de proporcionar pics elevados de corriente, eh,
cuando también se demande, ¿no? Entonces eso es importante, sobre todo en temas, por ejemplo, de aceleración de los vehículos eléctricos. Por eso los vehículos eléctricos pueden tener aceleraciones de 0 a 100 kilómetros en menos de 5, menos de 10 segundos, ¿no? Em, ¿Por qué se caracterizan las baterías de ion de litio? Aparte de lo que acaba de mencionar, es que cada celda, digamos, está conformada para tener un voltaje entre 3 a 4,2 voltios, dependiendo de la composición química. Acá podemos ver una diferencia notable con respecto a las baterías de plomo ácido, cuyo voltaje por celda es de 2 voltios. Densidad de energía alta, como le explicamos. Otra ventaja es que tiene bajo autodescarga, requiere poco mantenimiento comparado con otros tipos de baterías. Son pequeñas y ligeras, es decir, ofrecen alta densidad de energía y de potencia, y tiene una larga vida útil. ¿Ok? Luego vamos a ver algunas de las desventajas. Yo diría que las dos principales desventajas son el costo. Sigue siendo una tecnología muy costosa, principalmente por elementos químicos como tierras raras, que la hacen altamente costosas, pero bueno, ahí ya está el desarrollo de nuevos tipos de tecnologías que prometen, digamos, avanzar en ese tema. Y el otro factor clave es el tema de seguridad. Digamos que una batería de plomo ácido, cuando yo la sobrecargo, o la ofrezco o la someto a un estrés al cual no debe ser sometido, pues la batería de plomo ácido no va a reaccionar de forma violenta como lo hace una batería de ion de litio que puede explotar, ¿no? Acá como un diagrama de la siguiente generación de baterías o más o menos donde va, digamos, la tendencia al desarrollo de baterías. Plomo ácido, níquel cadmio, níquel metal hidruro y ion de litio, ¿cierto? Entonces de ion de litio ya estamos en la etapa de baterías sólidas, donde el electrolito se espera reemplazar por un elemento que no sea líquido, sino sólido, y ofrece también grandes ventajas, duplicar su capacidad o su densidad de energía, el tema de seguridad. Luego hablamos de las celdas de combustible, el tema del hidrógeno. Eh, Está también el avance en baterías de litio-aire, donde pues el litio es un metal altamente reactivo, reacciona con cualquier cosa. Dentro de eso el aire, la idea es como controlar esa reacción que es explosiva, una reacción muy intensa para poder, digamos, obtener energía, ¿no? Y bueno, ahí va como el tema de las baterías. Ya hemos visto que los chinos han avanzado en las baterías de sodio, ¿cierto? Que, digamos, no son ofrecen tanta densidad de energía como las de ion de litio, pero sí son mejores que las de plomo ácido con densidades de energía cercanas a baterías de ion de litio y con un costo muy, muy inferior a las baterías de ion de litio, ¿cierto? Bueno, acá hay una comparativa entre tecnologías. Básicamente las baterías plomo ácido ampliamente usadas en aplicaciones industriales en la actualidad. Voltajes por celda de 2 para baterías plomo ácido y de litio 3,2 a 4,2. Densidad de energía vatio por kilogramo de 25 a 50, mientras que con las baterías de ion de litio estamos hasta triplicando y cuadruplicando estos valores, ¿no? Temperaturas de operación. Podemos ver que inclusive las baterías de ion de litio pueden operar a temperaturas más extremas que las baterías de plomo ácido, pero con el agravante de que cuando yo me salgo de esta zona ya se vuelven muy peligrosas. ¿Okay? Eficiencia, estamos hablando de que, bueno, yo cuánta energía uso para cargar la batería y cuánta energía luego puedo obtener. En baterías plomo ácido puedo obtener de un 80 a un 85%, mientras que en baterías de ion de litio puedo obtener del 90 al 95%, una ventaja también muy notable. Ciclos de carga-descarga, dependiendo de la tecnología de las baterías plomo ácido de 500 a 2000, y con baterías de ion de litio estamos hablando de 2000 hacia arriba, ¿no? ¿Qué tanto la puedo yo descargar sin que la batería sufra eh, notablemente? Entonces una batería de plomo ácido se recomienda no descargarla más del 50%, con el objetivo de poder prolongar su vida útil, y las baterías de ion de litio se pueden descargar hasta un 10%, ¿ok? Sin consecuencias, digamos, de un deterioro más acelerado. Tiempos de vida útil, yo pues he conocido baterías plomo ácido que duran hasta 12 años, obviamente pues bien cuidadas, sin sobrecargarse, etcétera, y las baterías de ion de litio también, dependiendo de la tecnología,
Y la calidad pueden durar hasta 15 años. Muchos fabricantes automotrices pues dan hasta 8 o 10 años de garantía por el pack, por la batería, pero pues digamos que podemos hasta tener una vida útil de 15 años. Y no es que a los 15 años la batería se deteriore, sino que básicamente, o la batería deje de funcionar, sino que lo que pasa es que eh, la batería, digamos, tarda más en cargarse que en descargarse, lo que lo hace, digamos, inviable, ¿no? Entonces ya es más fácil simplemente sustituirlo y ahí es donde entran en juego el tema de recuperar estas baterías y darles una segunda vida útil en temas de almacenamiento de energías renovables. Ya en Colombia hay varias empresas que se están dedicando al reciclaje. No sé qué tan avanzado es el reciclaje, pero digamos el recondicionamiento para usarlo en instalaciones solares. Un poco sobre cuáles son los componentes. Bueno, si vamos a hablar de baterías, es importante conocer cuáles son sus componentes. Digamos que las baterías tienen componentes muy similares entre ellos. Tenemos, eh, bueno, las placas, ¿cierto? Los electrodos, positivo, negativo. La placa negativa está generalmente conformada por grafito digamos, el ánodo está conformado por una lámina de cobre. El objetivo del grafito es almacenar, el objetivo del grafito es almacenar, digamos, los iones cuando la batería se está cargando o descargando. Hay un avance y es reemplazar el grafito por silicio. El silicio permite almacenar más iones y electrones, por lo tanto, digamos que aumentaría el tema de la eficiencia no, el tema de densidad de energía de las baterías, pero el silicio pues sigue siendo más costoso que el grafito. La placa positiva, que sería esta parte de acá, está conformada por una placa de aluminio, ¿ok? Una placa de aluminio y el componente activo, que es óxido metálico de litio, es un óxido porque el litio en estado puro es altamente reactivo, entonces se mezcla con componentes que lo vuelven, digamos, más estable, con óxidos y otros elementos, tierras raras, que ya le va a ofrecer ciertas ventajas y beneficios que ahorita vamos a ver. Y el electrolito, digamos que es una sustancia líquida que facilita la reacción química, en este caso para baterías de ion de litio, está formada por sal de litio, ¿ok? Y finalmente, digamos que el último componente es el separador, que sería una malla que evita que ambos electrodos, tanto el positivo como el negativo, entren en contacto y haya o se genere un cortocircuito. Eh, la otra función del separador es eh, habilitar el paso de los iones internamente en la batería, pero, o sea, permitir el paso de los iones, pero evitar que pasen los electrones. De esa forma, los electrones tienen que circular por fuera, ¿no? Para que puedan, digamos, ir por la carga. Entonces, básicamente como una composición muy general de las baterías. Luego les hablo de esta capa que se llama CI, que es una capa de electrolito sólido y bueno, básicamente eh, es como la estructura y funcionamiento de las baterías de ion de litio. Ventajas: carga rápida, admite picos altos de corriente, es decir, es capaz de entregar valores altos de corriente, requiere menos mantenimiento que otras baterías como las de plomo ácido y es una tecnología, digamos, en evolución, ¿no? O sea, todavía hay mucho que mejorar. Eh, a cambio de las baterías de plomo ácido, que ya casi todo está listo, o sea, ya hay muy pocos avances que se pueden hacer en ese aspecto de las baterías plomo ácido. Desventajas: sensible a condiciones de funcionamiento, es decir, cuando se sobrecarga, se sobredescarga, susceptible a temperaturas, riesgo de ruptura térmica y contiene metales pesados, ¿no? Y tierras raras que generan controversia en cuanto a la explotación como tal. El tema de seguridad, esta es como lo que llamamos la ventana de seguridad de operación de las baterías de ion de litio por celda, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos, una ventana de seguridad es operar la batería entre los 4 voltios y en la zona verde, que también sigue siendo segura, estamos hablando de más o menos 1.5 a unos 4.5, 4.2, 4.4 voltios. Acá tenemos el tema de temperatura, entonces hasta qué valores de temperatura es conveniente operar las baterías de ion de litio.
Obviamente les recomiendo ver la información de los fabricantes. Es que el fabricante da recomendaciones en cuanto a temperatura, límites de operación, pero más o menos entre -40, -30, hasta más o menos inclusive 60, 80 grados pueden operar, dependiendo de la tecnología. ¿Listo? Entonces, tengan presente verificar más las recomendaciones que da cada fabricante. Cuando yo la opero ya en condiciones extremas, o sea, por fuera de esta ventana de seguridad, empieza a haber problemas, ¿no? Daños en el cátodo, acumulación de litio en el ánodo que acorta la vida útil de la batería. Cuando yo la sobrecargo o la sobredescargo, eh, digamos que hay una oxidación en la lámina de cobre. El óxido hace que la batería pierda capacidad de almacenamiento. Cuando la sobrecargo, digamos, a temperaturas un poco más altas, hay formación de dendritas. Ahorita les explico un poco el tema de las dendritas, que son altamente peligrosas y pueden comprometer, digamos, la integridad de la batería. Ya cuando opero en temperaturas por encima de los puntos recomendados, ya hay ruptura de la capa CI, que es la interfaz de electrolito sólido, escapes térmicos, ruptura de material activo y bueno, lo que ya hemos visto, no sé, por ahí en algunos videos, es donde hay fuego y hay, digamos, el tema de explosión, ¿no? Entonces, digamos que para el riesgo, porque en las baterías de plomo ácido, digamos que no hay un riesgo tan latente como en las baterías de ion de litio, entonces es indispensable el uso de BMS. BMS es el administrador de el sistema de administración de baterías, Battery Management System, es el encargado, digamos, de gestionar las baterías de tal forma que operen de forma segura, ¿cierto? Entonces, básicamente controlan el balance de cada celda. Es decir, el BMS propicia que las celdas se carguen uniformemente, ¿listo? Y se descarguen uniformemente. También, digamos que incorporan algoritmos para estimar el estado de la batería en dos aspectos. El estado de carga, state of charge, que se hace midiendo el voltaje. Es lo único que yo puedo obtener midiendo voltaje. Hoy en día todavía hay personas que hacen mantenimiento de baterías solo midiendo voltaje o midiendo corriente. No es suficiente, no es la mejor opción. Es impreciso, no sirve para nada, solo para conocer el estado de carga y el estado de salud. ¿Listo? Entonces, digamos que se incorporan algoritmos, cada fabricante o, bueno, incorpora su propio algoritmo para tratar de ser muy preciso, muy exacto en las estimaciones del estado de carga y el estado de salud de la batería. También ayuda a la detección de sobrecarga y sobredescarga, digamos, para activar o desactivar celdas o inclusive el pack completo y permite la detención de fallas ante temperaturas extremas, cortocircuitos, etcétera. Entonces, digamos que el BMS es crucial, ¿sí? El BMS inclusive es, digamos, responsable de qué tan buena es un pack de baterías o no. Eh, yo estimo que el 90-95% de las baterías de ion de litio en el mundo se hacen en China. Son, pues, digamos, muy genéricas, hay de diferentes químicas, pero el BMS es un factor clave que va a determinar, digamos, que también se protege la batería, cuál es la calidad del pack como tal, ¿no? Este, bueno, aquí hay como una clasificación de las baterías, que digamos hay diferentes formas de clasificarla. Una es por su estructura, por su conformación, ¿cierto? Tenemos baterías cilíndricas, prismáticas y laminadas. De las baterías cilíndricas prismáticas, digamos, ampliamente usadas en el tema de electromovilidad, eh, y las baterías laminadas más en el tema de que también se usan en electromovilidad. Hay algunos modelos de fabricantes que usan baterías laminadas, pero digamos más ampliamente utilizadas en el tema de celulares, laptops, etcétera, etcétera, que las baterías cilíndricas también se usan en laptops. Entonces acá tenemos como una tabla comparativa donde me dicen densidad de energía, que también, digamos, comportamiento tienen dependiendo de la geometría como tal. Como algo así como a resumen, digamos que las baterías cilíndricas fueron ampliamente usadas por Tesla, el fabricante estadounidense, en sus vehículos, porque ofrece buenos beneficios, ¿no? Digamos, una de las desventajas es que como tiene una estructura cilíndrica, digamos que no se puede aprovechar bien el espacio, mientras que la prismática o la laminada
por ser cuadradas, entonces, digamos, se puede aprovechar más su geometría para tener más baterías en un lugar como tal, ¿no? Pero digamos que en términos generales las baterías cilíndricas se han posicionado muy bien y las prismáticas pues están ganando terreno también en la parte de vehículos eléctricos. Otra forma de clasificarlas también es dependiendo de su composición. Obviamente, digamos que el principal elemento es el litio, eh, pero se mezcla con otros minerales como cobalto, que son nuevamente tierras, lo que conocemos como tierras raras, son de difícil consecución, pues lo que lo hace más costoso. Este, entonces, digamos que aquí hay una relación, ¿cierto? Dependiendo de la combinación de qué tan costosa es, qué tanta energía específica tiene, si es segura o no, etcétera, ¿no? Entonces tenemos baterías LiCo O2 que son de litio cobalto. En la siguiente tenemos las baterías de manganeso, que sería LMO, litio óxido de manganeso. Las LFP, que son litio hierro fosfato. Las NMC, litio níquel cobalto, y, ¿cómo se llama este? Óxido de manganeso. Sería seguiría la NCA, que sería litio níquel cobalto, óxido de aluminio. Esta es la que usa Tesla en varios de sus modelos y la famosa batería 18650, que es cilíndrica, ¿no? Y las LTO, que son titanio de litio. Podemos de acá decir que las NMS y las NCA en la actualidad aún dominan, digamos, el mercado de vehículos eléctricos. A datos del 2020-22, el 96% de los vehículos eléctricos usaban esto. Yo creo que eso ya ha ido cambiando un poco. Tal vez las LTO o otros tipos de baterías pues han ido ganando espacio, las LPF, las LMO. Pero estas pues siguen siendo como las más comunes, ¿no? Bueno, como para entender un poco lo que les hablaba del estado de carga, esta es la gráfica de cómo se descarga una batería de ion de litio versus una batería de plomo ácido. Podemos ver que la batería de plomo ácido tiene una descarga, podemos decir que relativamente lineal, ¿cierto? Mientras que la batería de ion de litio, pues no tiene, digamos, regiones tan lineales, ¿cierto? Digámoslo, que este tramo podemos decir que es relativamente lineal, pero acá ya vemos que se descarga de forma exponencial. Este, entonces, eso hace que sea más difícil identificar el estado de carga de una batería de ion de litio. Acá podemos ver, eh, esperen, yo borro esta parte. Acá podemos ver eh, cuánto es el cambio de voltaje de una batería para ir de un 40% de descarga a un 80%. Para una batería de plomo ácido, la variación en el voltaje entre terminales es de 1.5 voltios, mientras que en una batería de ion de litio es de 0.25 voltios. Eso hace que cuando yo mida voltaje, pues el multímetro o el voltímetro deba tener mayor precisión que una batería de plomo ácido con el objetivo de poder determinar muy bien su estado de carga. Eso hace también que el BMS dentro de su función pues sea más complejo y por lo tanto pues, más costoso que un controlador de carga-descarga de una batería de plomo ácido como tal, ¿no? Bueno, también les quería como hacer un resumen de estándares para baterías. Si de pronto están en el área de diseño, no sé, de baterías, de packs, de paquetes, porque ustedes ensamblan algún tipo de vehículo que se mueva por electricidad. Entonces ahí les dejo como algunos estándares. Recuerden que la presentación se las vamos a pasar. Normas importantes de la ISE, sobre todo para el diseño pues, de celdas, módulos y el sistema de control como BMS relacionado con pruebas de seguridad, pruebas de desempeño, pruebas de sistemas de carga. Está el estándar UL que es ampliamente usado digamos, en la parte de Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos. Eh, el IS es, digamos, como una normatividad más europea, ¿cierto? Obviamente también la usamos en América. UL, un estándar más americano, igual que la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, también con algunas recomendaciones, ¿no?
Entonces, mucho de lo del webinar de hoy lo vamos a, digamos, a unir o a relacionar con el tema de desarrollo de vehículos eléctricos, ya que, digamos, que son los causantes de que las baterías de ion de litio pues hayan sufrido, digamos, avances notables en los últimos 20, 30 años. Digamos que, bueno, ya lo he mencionado varias veces. Digamos que hay una preocupación, digamos, importante que tiene sus bases, que no es muy recurrente, pero que es mediante válida y es el tema del peligro, ¿cierto? De las baterías. No sé si han tenido la oportunidad de ver este, accidentes, pues no en vivo, pero al menos en internet de incendios de baterías de ion de litio. Es preocupante porque digamos que las entidades encargadas de cubrir estos incidentes, como los bomberos, digamos que aún batallan para poder contener digamos, este tipo de incidentes, ¿sí? Ha pasado que se incendia un vehículo eléctrico y la única forma de apagarlo es esperar que toda la energía de la batería se consuma, que puede durar 8 o 10 horas, ¿no? Porque no se apaga ni con agua, no existen como elementos químicos aún que lo puedan apagar y bueno, entonces digamos que ese es un riesgo latente. Eh, como a modo de anécdota, en Nueva York, bueno, obviamente, digamos que entre mayor sea la calidad del paquete de baterías como tal, pues se va a evitar notablemente este tipo de situaciones. En Nueva York, el estado de Nueva York reguló el uso de vehículos ligeros de electromovilidad, estoy hablando de monopatines eléctricos, bicicletas, porque si no estoy mal, en el año 2022 hubo como más de 60 casos de muertes en el estado de Nueva York y la ciudad de personas que van, bueno, se mueven con estas monopatines o bicicletas eléctricas, las ponen a cargar dentro de la habitación y se incendian, ¿cierto? Y bueno, una vez que esto se incendia, pues es muy difícil de controlar, como lo he expresado anteriormente, y ha generado entonces situaciones de riesgo muy altas que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se están controlando, ¿listo? Entonces, la fabricación de estos dispositivos, donde ya no hay tantos elementos de protección como en un vehículo, eh, ocasiona de que haya alto riesgo. Por eso el Estado de Nueva York, digamos, que ha implementado políticas para la fabricación, comercialización de este tipo de elementos de desplazamiento, que también es muy común ahorita en Colombia, ¿ok? Entonces acá está un poco el proceso de fabricación. Digamos que la fabricación empieza con la creación de los materiales activos, que son estas tintas que se conocen en inglés como slurry o slurry y lo podemos traducir como tinta, que contiene los iones de litio con otros elementos y se impregnan sobre los electrodos. Recuerden que hay de aluminio y de cobre, ¿cierto? Eso se corta, se prensa, se pegan, se conforman las baterías como tal, se soldan los extremos para poder conformar los electrodos de la batería. Luego digamos que se sellan y se inundan con un electrolito líquido. Entonces esto está, digamos, sellado para que el electrolito no se fugue, ¿no? Luego empieza un proceso de envejecimiento, que es uno, digamos, de los cuellos de botella para la fabricación de baterías, y es que hay que esperar que la reacción química, eh, digamos, inicie, que es un proceso que se puede tardar hasta más de 1000 horas, ¿no? Entonces, ese era como uno de los cuellos de botella en la fabricación de las baterías, pero que ya hoy, digamos, se ha mejorado en ese aspecto. Se terminan las celdas, ¿cierto? Se hacen pruebas a las celdas y finalmente se mete en módulos y los módulos luego se empaquetan para conformar los paquetes de las baterías. Bueno, en cada una de las fases de fabricación de las baterías se hacen diferentes pruebas, ¿ok? Ahí es donde Hioki, como, digamos, líder en la parte de prueba y medición, ofrece soluciones desde el análisis del eslarrio de la tinta, el análisis de los electrodos, o sea, desde muy iniciado el proceso de fabricación, el análisis de las celdas, de los packs y finalmente, digamos, ya cuando el pack está listo, pruebas de seguridad.
¿ok? Para verificar que el pack está bueno. Ese es como, digamos, todo el brochure que tenemos con Hioki para todo el análisis, desarrollo, fabricación, y también tenemos para I+D, o sea, investigación y desarrollo, ¿cierto? En el caso de que alguno esté interesado como en esa área de investigación y desarrollo, Hioki también ofrece, digamos, ese tipo de instrumentos. Ahora, digamos que la parte de fabricación está más en el tema o en el continente asiático, con China siendo la superpotencia en el tema de las baterías de ion de litio, pero obviamente hay una industria grande alrededor del mundo en la parte de investigación y desarrollo, aunque China pues sigue liderando también eso, pero la parte de mantenimiento y reparación, ¿cierto? ¿Qué hacemos con todas esas baterías que nos están llegando para la electromovilidad o diferentes aplicaciones? ¿Cómo disminuir el impacto a través de un reciclaje eficiente o una reutilización? ¿Ok? O cómo hacer mantenimiento. Entonces, acá, digamos, es donde realmente hay un interés, sobre todo en el área de Sudamérica, que es como hasta muy triste porque pues Sudamérica tiene las mayores reservas de litio del mundo y hay muy poca investigación. Bueno, en fin, este es como el funcionamiento de las baterías de ion de litio, la placa de aluminio, que es el cátodo positivo, listo, la placa de cobre, que es el electronegativo, se conoce como ánodo, y bueno, entonces esta es como la estructura del óxido de litio mezclado con otros elementos que le dan ciertas características, ya lo vimos, el grafito, eh, que está, digamos, dependiendo de la tecnología, siendo sustituido por silicio, que permite hasta una densidad de energía 5 veces mayor, ¿no? Pero a su vez también más caro, ¿ok? El separador y el electrolito que está, digamos, mojando toda la batería, ¿cierto? En el proceso de fabricación, bueno, entonces así es como, digamos, funciona. Se carga la batería. En el proceso de carga, lo que se hace es que este, el separador funciona como un filtro, digámoslo así. Entonces, permite, yo acá tengo los iones de litio, ¿cierto? Eh, Cuando yo le aplico una tensión, digamos, como los iones tienen una carga positiva, se mueven hacia el lado negativo y los electrones buscando la estabilidad, ¿cierto? Porque pues los iones y los electrones cuando están juntos conforman, o sea, son estables. Entonces los electrones se mueven por este lado. El separador funciona como un filtro porque no deja que pasen los electrones, sino solamente los iones. Entonces los electrones tienen que ir por fuera. Entonces ahí es donde yo alimento cargas, y etcétera, ¿no? Listo. Una vez están acá, digamos que quedan en un estado inestable. O sea, ellos quieren volver a los iones, quieren volver a la normalidad, o sea, quieren volver al cátodo positivo, pero no pueden porque los electrones no tienen cómo regresar. Entonces, digamos que se quedan ahí en un semiestado semiestable, ¿no? Una vez yo conecto una carga, el proceso se revierte, ¿cierto? Entonces los electrones circulan por la carga, los iones pasan por el separador y vuelven a su estado, digamos, de estabilidad natural, ¿sí? En, en el proceso de fabricación de la batería hay algo que es importante, es la formación del CI. El CI significa Solid Electrolyte Interface o, digamos, interfase sólida electrolito, y es básicamente que el electrolito se va mezclando con el separador para formar una capa, que es importante porque esa capa es la que evita que los electrones pasen por el separador. ¿Cuál es el problema? El problema es que con el uso de la batería, el CI se va engrosando, ¿cierto? Es decir, el electrolito se va endureciendo, se va volviendo una pasta. Entonces, al irse endureciendo, pues el electrolito va perdiendo sus capacidades químicas y eso se traduce en que la batería de litio se va desgastando. Eso también se ve reflejado en un aumento de la resistencia interna de la batería. ¿Okay? Entonces, aquí está un poco lo del CI, la importancia, evita el paso de electrones, el espesor aumenta con el tiempo, eso disminuye la cantidad de electrolito y en consecuencia, digamos que se ve traducido en una medición de la resistencia interna de la batería. Eh, el otro proceso, ya hablé inicialmente de las dendritas, son estructuras rígidas que generalmente se forman en el ánodo negativo por la parte del cobre y al ser unas estructuras rígidas, tengan presente que las baterías de ion de litio se,
se empaquetan, ¿cierto? Entre más láminas tenga yo, pues más densidad de energía va a tener. Entonces lo que se hace es que esas láminas se hacen supremamente delgadas en el proceso de la lámina, entonces se laminan de tal forma que queden muy finas para yo poder enrollar o empacar más láminas y darle mayor densidad de energía. ¿Cuál es el problema? Que al tener láminas más delgadas, este tipo de dendritas o contaminante empiezan a perforar las láminas, ¿cierto? Y esa perforación puede ser peligrosa porque puede generar un cortocircuito entre el ánodo del cátodo, haciendo que las baterías entonces sufran de ese fenómeno, ¿no? Entonces, las dendritas, recuerden que esto se ocasiona principalmente cuando se sobrecarga la batería, es decir, yo aplico más tensión de la que se debería o cuando se opera a temperaturas extremas, ¿no? Impregnación de dendritas en mal proceso de carga, se adhieren al ánodo, ¿ok? Y ocasiona cortos y por lo tanto, digamos, calor. Y el calor, pues es un enemigo de muchos procesos eléctricos, dentro de ellos las baterías, y digamos que eso se ve reflejado en un aumento de la resistencia. A lo que voy con el aumento de la resistencia es que la resistencia interna de las baterías de plomo de ion de litio es pequeña y por lo tanto, si yo quiero diagnosticar, digamos, este tipo de problemas, necesito instrumentos con alta resolución, alta inmunidad al ruido, etcétera, que me permitan medir con buena precisión esos valores de resistencia. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, con respecto a las pruebas de mantenimiento, las voy a asociar como más al tema de vehículos eléctricos, digamos, pero pueden, digamos, también aplicar para cualquier otra aplicación, incluyendo almacenamiento de energía solar, vehículos de electromovilidad ligera, etcétera, ¿no? Em, digamos que hay tres pruebas esenciales a la hora de ejecutar una prueba de mantenimiento de baterías de ion de litio. Una es la prueba equipotencial, la otra es la prueba de aislamiento y la última, digamos que es la uniformidad de la resistencia. Por favor, recuerden, manipular baterías de ion de litio, cualquier tipo de baterías, es sumamente peligroso, riesgoso, debe ser hecho por profesionales en el tema, donde se haya, digamos, tomado precauciones, donde se usen elementos de protección, así que mucho cuidado. Siempre, digamos, desconectar los conectores de alto voltaje en el tema de los vehículos eléctricos, usar sus buenas herramientas, elementos de protección. Acá hay como una estructura del vehículo eléctrico, alta tensión, muy peligroso. Listo, para que lo tengamos presente. No sé si en Colombia, yo creo que ya hay, yo tengo ahí varias personas que ya imparten como cursos de electromovilidad, hay universidades que ya están abordando el tema y bueno, es una oportunidad para los que vivimos del tema de electricidad, nos apasiona, el mundo de los vehículos eléctricos sin lugar a dudas está ganando terreno, yo creo que en Colombia cada vez son más comunes y bueno, sin dudas, digamos que la movilidad se está moviendo hacia allá. Obviamente ya con el tema del hidrógeno, con celdas de hidrógeno, pero enfocados como a electromovilidad, ¿cierto? Donde el problema de la electromovilidad son las baterías, pero bueno, ahí lo vamos superando. La prueba equipotencial, digamos, dentro de un vehículo eléctrico, consiste en verificar que todos los puntos de alta tensión están a un mismo potencial. Al mismo potencial significa que si yo o alguna persona accidentalmente toca dos puntos de alta tensión y está al mismo potencial, pues el potencial entre ellos es cero y por lo tanto pues no va a haber un riesgo de una descarga eléctrica. Cuando hay una diferencia de potencial por una mala conexión, por una tuerca mal apretada, porque se oxidó un elemento de unión, etcétera, va a haber una diferencia potencial que es altamente peligrosa para la integridad del vehículo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No es algo muy complejo. Acá tenemos, eh, digamos, las recomendaciones que da Tesla en el modelo 3. Es uno de sus modelos más comerciales de cómo hacer la prueba de equipotencialidad. Tesla obviamente usa o recomienda los medidores de resistencia Kioxi y básicamente lo que se hace es que se mide la resistencia con un micromímetro entre los elementos de contacto. Entonces, digamos que esta es la barra conductora de alta tensión dentro del bus de tracción de la batería, dentro del el elemento de potencia de la batería.
Y acá está, digamos, el sistema de baterías, ¿cierto? Entonces, esta barra conductora lo que hace es tomar la energía de las baterías y llevarla al tren motriz. Entonces, lo que se hace es que se mira la resistencia de conexión que está ofreciendo este tornillo, esta tuerca, con las baterías. Entonces, si la tuerca está bien, digamos bien, con su buena presión, está haciendo buen contacto, la resistencia entre estos dos puntos debe ser muy pequeña y eso es lo que se mide con el micromímetro. Tesla entonces dice, bueno, si usted mide entre estos dos puntos y la resistencia interna da entre estos valores, quiere decir que está bien, ¿ok? Que digamos la tuerca está bien, que no hay problemas de que esté floja, etcétera. Si está por fuera de esos valores, entonces él recomienda como hacer unos ajustes y volver a medir hasta que los valores de resistencia interna queden en estos valores. Esa es una de las pruebas más típicas que se hace en el tema de mantenimiento de vehículos eléctricos. También me parece importante aclarar que los vehículos eléctricos requieren de muy poco mantenimiento comparado con un vehículo de combustión. Un vehículo eléctrico puede permanecer hasta 5 años sin una revisión, ¿no? Obviamente dependiendo del fabricante y bueno, nuevamente recomiendo es verificar las recomendaciones del fabricante. Bueno, entonces esa es básicamente una de las principales pruebas, la prueba de equipotencialidad, verificar que no haya elementos sueltos que son sumamente peligrosos. Eh, digamos que si esta tuerca está suelta, la resistencia de contacto aumenta y eso se traduce en calor. Aquí estamos hablando que pueden circular 100, 200, 300 amperios que pueden calentar este elemento y que pueden empezar a generar problemas, ¿no? La segunda prueba es la prueba de aislamiento. Básicamente, la prueba de aislamiento consiste en verificar que lo que tenga que estar aislado esté aislado, ¿cierto? Entonces, obviamente, la batería debe estar aislado de otros elementos del vehículo. Entonces, lo que se hace es que se verifica la integridad del aislamiento con un medidor de aislamiento. Es importante que tengan presente que las baterías tienen elementos capacitivos, ¿cierto? Y los medidores de aislamiento, dependiendo del nivel de capacitancia de la carga que yo voy a medir, puede tener un comportamiento. Así que desde Hioki recomendamos, digamos, verificar ese aspecto. Hay otras marcas de medidores de aislamiento con capacidad de medir aislamiento, pero con cargas capacitivas muy pequeñas. Entonces nos pasó con Toyota Estados Unidos, que tenía un medidor de aislamiento de una marca X versus un medidor de aislamiento de la marca Hioki. Comparaba ambas mediciones y eran diferentes, pero el de Hioki daba la recomendación, el otro no daba valores como lógicos y encontramos ese problema, ¿no? El tema de, de cargas capacitivas y que medidores de aislamiento de ciertas marcas no son capaces de medirlo de forma exacta. Eh, Hioki, digamos que es una marca reconocida en ese aspecto, entonces laboratorios de reparación como Toyota, Tesla, Lucid Motors y otros en Estados Unidos usan los medidores de aislamiento de Hioki para la parte de mantenimiento de baterías de plomo de ion de litio. Acá está como el procedimiento de cómo se debe hacer. Obviamente se desconecta el sistema de alta tensión, verificar que no hay tensión, voltaje de prueba debe ser mayor que el voltaje de pack de baterías, es decir, si es un pack de baterías de 400 voltios, hacer la prueba a 500 voltios es suficiente. Eh, valores de aislamiento aceptables varían con el modelo del vehículo. Nuevamente, digamos que el fabricante te puede dar recomendaciones más precisas, pero como referencia, digamos que el aislamiento debería ser más o menos de 500 ohmios por voltio, ¿ok? Y debería estar por encima de un mega ohmio. ¿Sí? Entre más alto, pues mucho mejor. Y tan presente que el histórico en el comportamiento de aislamiento es la forma más, digamos, certera de poder diagnosticar una posible falla de aislamiento. Acá hay una tabla de qué lado, digamos, en un vehículo eléctrico hacer las pruebas de aislamiento, el lado de alto voltaje entre el positivo y el negativo, entre el positivo y la tierra, entre el negativo y la tierra, que pues en este caso sería el chasis como del vehículo, en el lado del inversor y bueno, digamos que se hacen diferentes pruebas y se anota en un histórico y digamos, se verifica que esté dentro de los límites permisibles. Digamos que esas dos pruebas anteriores son las más típicas dentro del mantenimiento y operación de baterías de ion de litio como tal en electromovilidad o recuerden que también aplica para aplicaciones solares. Otra prueba que se puede hacer, dependiendo de si es asequible o no el pack de las baterías, porque muchas veces no lo es, sobre todo en vehículos eléctricos, pues es más difícil, es verificar la uniformidad de las celdas. Básicamente es
medir la resistencia interna de las baterías de cada una de las celdas y verificar que son uniformes, es decir, que están cercanas, ¿ok? A lo que hoy es, por ejemplo, digamos que estas baterías están en promedio como en 0.5 miliohmios. Ahora, si yo tengo una batería que tiene no 0.5, sino 10, 15 o 20 miliohmios, una de estas baterías es un indicio de que esa batería está mala, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se debe sustituir. Okay, eso es como un poco lo que se ha venido trabajando. Hemos tenido proyectos en Brasil con, con se me fue el nombre, ¿cómo se llama la empresa? Eh, Incluso es con Isagen, es con ISA o Isagen, una de las dos, que es colombiana, pero tiene, digamos, proyectos en Estados Unidos, perdón, en Brasil, donde se meten baterías de ion de litio en un contenedor para almacenar, digamos, energía, como lo había mencionado ahorita, y lo que hacen es que van a medir la uniformidad de las celdas, no sé, cada año, cada 2 años, para verificar que las celdas pues sigan funcionales. Aquí hay algunas hojas de datos. Los fabricantes típicamente, digamos, especifican cuál es la resistencia interna de la batería, de 70 miliohmios, 9 miliohmios, dependiendo del pack. Entonces, digamos que este es un valor de referencia que yo puedo usar para hacer una especie de análisis y diagnóstico. Mantenimiento a través del método de la resistencia interna. Acá les dejo como algunas recomendaciones. Obviamente llevar el histórico, verificar que la resistencia no aumente notablemente, llevar el registro del voltaje y la temperatura, hacer un análisis, digamos, del BMS, que sí está haciendo está equilibrando bien la carga, la descarga, etcétera, ¿no? Las baterías. Algunas recomendaciones, cuando la batería está nueva, tomar, digamos, mediciones de sus valores característicos y tomarlos como referencia. Eh, Considerar el cambio de batería cuando la resistencia interna sea alta, cuando tarde mucho en cargarse, ¿cierto? En el tema de almacenamiento, se recomienda que siempre las baterías se almacenen al 50% y cargarlas o llevarlas nuevamente al 50% más o menos en periodos de 6 meses para poder prolongar su vida útil cuando está almacenada y almacenar en temperaturas entre 2 y 20 grados. Listo, ya esto es como un resumen de lo que acabamos de ver. Este, y déjenme, yo les muestro ya para finalizar, para que pasemos a la sección de preguntas y respuestas, como, a ver, como el tema de análisis con equipos de Hioki. Eh, 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 Acá está. Listo. Ya como un poco de las soluciones Hioki puntuales para el tema mantenimiento, tenemos, digamos, Hioki tiene una serie de equipos de banco para el tema de producción. Digamos que usted importa baterías y quiere verificar que lo que le llega de China es lo que efectivamente le están vendiendo. Es decir, el fabricante le dice, estas son las especificaciones y usted quiere verificar esas especificaciones, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos modelos de digamos, pack probadores de baterías que pueden medir packs de hasta 1000 voltios. Aquí ya hemos tenido, digamos, proyectos con empresas que hacen mantenimiento a los buses eléctricos en el tema de electromovilidad, donde hay packs de 700, 800, 600 voltios. Eh, Tenemos uno que va hasta los 300, otro que va hasta los 100 voltios. Tenemos uno que es portátil, que es el BT3554, que sería este modelo, que va hasta los 60 voltios, que también permite, digamos, medir el estado de salud de las baterías. Y tenemos para el tema de investigación y desarrollo, ¿sí? Bueno, eh, bueno, yo creo que sería como básicamente eso en el contenido del webinar de hoy. Eh, Y no sé, Carol, si hay preguntas, comentarios que quieras leer, a ver.
Juan, preguntan qué vida útil podría tener las baterías reacondicionadas de electromovilidad para almacenamiento de energías renovables. Muy buena pregunta. La respuesta, la verdad, no sé. Eh, no, ni idea. Habría que averiguar. Yo, pues, no estimo que sea mucho, la verdad, no sé. Pero yo vivo acá en Medellín. Acá hay varias empresas que ya están haciendo el tema. No sé si alguien sabe, pero la verdad no sé cuánto tiempo sería, o sea, después de un reacondicionamiento, cuánto más sería la vida útil. ¿Cuántas descargas y qué rango garantizan la vida útil de la batería? Sí, a ver, déjenme yo busco acá. Digamos que los fabricantes, voy a ver si en la hoja del datasheet está. A ver, yo cierro esto. Em, bueno, acá está como la tabla comparativa esta. Digamos que la temperatura es un factor crítico, ¿cierto? Entonces, uno de los éxitos de Tesla, que fue una de las, digamos, pioneras en el desarrollo de vehículos con baterías, fue el tema de refrigeración. Entonces, siempre pues verificar el fabricante, pero no operar las baterías entre -25 y +45 grados. Ya por fuera de estos valores, aparte de que la vida útil se va a deteriorar, lo otro es que eh, puede sufrir el riesgo de ruptura eléctrica, ¿no? Y ciclos de carga-descarga puede haber hasta más de 5.000. Nuevamente, dependiendo, como ustedes observaron, dependiendo de la química de la batería, ¿no? Entonces, digamos que cada química ofrece, pues acá podemos ver la vida útil, ¿no? Entonces, dependiendo de la química, por ejemplo, la CLFP tiene una vida útil bastante prolongada, mientras que otros tipos de baterías, pues no tienen, digamos, vida útil tan prolongada, como en este caso estas que tienen una menor vida útil. Entonces, más o menos podríamos decir entre 2.000 a 5.000 ciclos de carga-descarga y vida útil por más de 8 años, dependiendo de la calidad de la batería. Pueden ser hasta 15, ¿no? Tenemos otra pregunta de Giovanni. Nos dice, Sí. ¿es cierto que las baterías LiPo deben siempre llevarse a descarga profunda antes de recargarlas y no someterlas a descarga superficial y posterior recarga para evitar su deterioro? Este supuesto se maneja mucho en el ámbito de los drones. Yo creo que es más un mito. Pues ha habido un mito acerca de que las baterías tienen memoria, que eventualmente hay que descargarlas, eh, cada cierto tiempo hay que descargarlas completamente y volverlas a cargar. Yo, la verdad, dentro de mi experiencia, no he encontrado esa recomendación oficial. Entonces, si alguien de pronto dentro de los asistentes nos puede dar como qué tal fabricante y alguna forma de corroborarlo más precisamente, sería bueno, pero yo personalmente lo he visto más como un mito. Pues la verdad, nunca he escuchado de ningún fabricante esa recomendación. Yo creo que es más un mito, la verdad. Ok. ¿Cómo sería la curva de carga de batería después de 2 años de uso de una batería de litio? A ver, voy a ver si acá tengo unas gráficas. Bueno, está en la otra presentación. Denme acá. Hay otra, bueno, después vemos, tengo otro webinar que es de cuál es la diferencia entre baterías plomo ácido y baterías de ion de litio, y eso lo estoy usando también para sacar material de acá, pero bueno, próximamente lo podemos ya como, no sé, Harold, Programar. para cerrar el ciclo de las baterías, ¿no? Sí, sí, claro. Podemos Sí, programarlo para que sea como la segunda parte y cerremos el tema. eso. Que yo creo que ya Y hemos todas hecho las plomo dudas. ácido. Sí, ya hemos hecho plomo ácido. Bueno, esta es un poco la curva de carga-descarga, déjenme acá, de las baterías en general, ¿no? Y baterías plomo ácido, baterías de ion de litio. Eh, ¿Qué tengo yo acá? Yo acá tengo este, cómo es el comportamiento de la resistencia interna de la batería y cómo es su capacidad de descarga con el tiempo.
acá podemos ver que las baterías, en la medida que va aumentando el número de ciclos de carga-descarga, pues su capacidad de descarga va disminuyendo, ¿cierto? Entonces acá tengo, digamos, cuando está nueva, tiene un comportamiento casi lineal hasta cierto periodo de tiempo y luego se descarga, digamos, de forma más rápida cuando ya entra en estado de operación. Ahora, estimar cuánto es 2 años, cómo va a ser el comportamiento es difícil porque depende de varios factores. Primero, cómo ha sido el cuidado de esa batería por 2 años, es decir, bajo qué condiciones de temperatura se ha usado, qué tanto se ha estresado la batería, etcétera, ¿no? Pero digamos que lo importante es, digamos, hacer un diagnóstico para poder identificar 3 regiones concretas que hay acá. Ya se las voy a mostrar, que inclusive las tengo por acá. Estas 3 regiones. Una región, digamos, de cuando la batería está nueva. Ah, bueno, y podemos ver una correlación entre la capacidad de descarga y el aumento de la resistencia interna. Entonces, si yo midiendo la resistencia interna, recuerden que son valores de miliohmios, como lo vimos en el fabricante, en el data chip, es importante, digamos, poder medir de forma muy precisa. Entonces, yo puedo identificar 3 regiones que obviamente la batería va a ir moviéndose a lo largo del tiempo. La primera región es cuando la batería está buena. Listo, que digamos que puede durar, dependiendo de las condiciones de operación, no sé, de la batería 5 o 8 años como tal, en la región buena. Recuerden, nuevamente, depende de las condiciones de operación, la calidad de la batería, etcétera. Podemos identificar otra región que es la zona de advertencia, que es que ya la batería va a empezar a entrar en su ciclo final, ¿cierto? Donde ya ella se va a descargar más rápidamente, ¿no? Aunque en esta zona digamos que la batería sigue siendo funcional y digamos que el proceso de carga sigue siendo viable porque pues se carga en un periodo de tiempo razonable y puede entregar, digamos, la energía demandada de forma adecuada, ¿ok? Y finalmente la última zona, que es la zona ya de falla, que es básicamente donde la batería ya está muerta. Entonces, lo que se pretende siempre con el diagnóstico de las baterías a lo largo del tiempo es permitir identificar estas 3 zonas. Zona de operación, digamos, normal, ¿cierto? Que podría ser de 0 a 5 años, 8 años, dependiendo de la calidad. Zona de advertencia, que digamos ya después de 5, 8 años, eh, este, la batería ya hay que, digamos, esta zona de advertencia básicamente lo que dice es, cuidado, ya la batería va a entrar a una zona final, hay que aumentar las pruebas de mantenimiento, si se hacen cada 2 años, hacerlo cada año, si se hace cada año, hacerlo cada 6 meses, etcétera, porque digamos que todavía es viable la batería, pero hay un paso donde ya se tiene que sustituir y finalmente la zona de falla, que mucho cuidado, en la zona de falla yo puedo medir un pack de baterías, por ejemplo, y dar 12 voltios, listo. Y recuerden que el voltaje en las terminales no es un indicador de que la batería va a fallar, ¿ok? Entonces, identificar esa zona de falla, midiendo la resistencia interna a la batería y sustituirla. Esa sería como más mi recomendación, ¿no? Ok, Juan. ¿Se puede utilizar la descarga a través de bancos resistivos para baterías de litio estacionarias? Sí, a ver, les voy a hablar, eso hace parte pues como también de otro webinar que vamos a, pero les voy a explicar un poco. Miren, para poder diagnosticar el estado de salud de las baterías, digamos que en términos generales son 3 pruebas y dependen de las baterías. A ver, yo si las tengo por acá. Son, bueno, una es la prueba de medir el electrolito, la densidad del electrolito, que no la encuentro acá. Que eso básicamente saca una muestra del electrolito, pero bueno, eso es una prueba ya pasa de moda, que no refleja, digamos, con buena precisión el estado de salud, pero que se usa sobre todo en baterías plomo ácido, donde usted tiene acceso que son sumergidas, ¿cierto? Que usted tiene acceso al electrolito. La otra prueba, la de carga-descarga, que se llama prueba de capacidad, básicamente consiste en descargar la batería a través de un banco de resistencia. Siempre se recomienda resistencias, ¿no? Pues porque básicamente se disipa la energía en forma de calor. Es, digamos, una prueba muy precisa para conocer el estado de salud de las baterías. El problema es que es una prueba dispendiosa, porque yo tendría que cargar las baterías y descargarla. Y si usted quiere tener precisión en la prueba,
no se descarga durante un minuto, porque hay fabricantes que dicen, no, descárguela en 30 segundos y con algoritmo extrapolamos y sacamos una estimación. No, esa estimación no es precisa. Siempre los fabricantes de baterías dicen, si va a ser para descarga, descarga, y usted quiere saber con precisión el estado de salud de baterías, el datasheet te da esa información. Entonces él dice, este es el datasheet para una celda de 2 voltios. Entonces él dice, cárguela hasta 2 voltios, una sola celda, ¿no? Si son, y esta es una de plomo ácido, pero aplica también para baterías de ion de litio. Cárguela y descárguela 30 minutos que consuma 20 amperios. Después de 20 amperios, la batería de el voltaje terminal de la celda debe ser de 1.6 voltios. Si no es de 1.6 voltios, sino menor, yo ya a partir de eso puedo calcular la vida útil. Si no es 1.6, sino que supongamos que es la mitad, 0.8, yo puedo decir que ese banco está en un 50% de su vida útil o de su estado de salud como tal. Entonces hay que evaluar si ese 50% es viable o no, ¿no? Entonces, esa sería la segunda prueba. Y la última prueba es la prueba de resistencia interna, que es pues donde Hioki, digamos, se ha especializado. Hioki, digamos, un poco de historia, Hioki desarrolló uno de los primeros medidores de resistencia interna en el año 1986, siendo una de las primeras empresas en desarrollar la tecnología, que hoy en día es copiada por otros fabricantes famosos, ¿no? Que hay en el medio, ¿no? Marcas rojas, amarillas, etcétera. Pero Hioki como tal fue el pionero. Básicamente consiste en medir la resistencia interna, como ya lo expliqué, y a partir de eso, digamos, diagnosticar el estado de salud de la batería, pero efectivamente en la prueba de carga-descarga, usar resistencias, ofrece un diagnóstico muy certero del estado de salud, pero es dispendioso. Si yo tengo un banco de baterías de 100 baterías, pues hacerle el proceso a 100 baterías es muy dispendioso, ¿no? Entonces, digamos que se ha visto relegado más por el método de impedancia, el método de resistencia interna. Eh, no sé, Carol, si hay más preguntas, Sí, nos hemos pasado, disculpa. sí, tenemos una última pregunta y es que hay un equipo tipo probador híbrido de baterías para analizar BRLA, que son las de, me imagino, las de plomo, y ion de litio. Uh -huh. La pregunta es esa, ¿cuál? Y la ¿Cuál es la? pregunta, si hay un equipo tipo probador que puedan analizar los dos tipos de batería. Sí, sí, de hecho los equipos de Hioki permiten medir la resistencia interna de cualquier tipo de batería. ¿Cuál es el tema? El tema es cuál es el valor de referencia, ¿cierto? Yo puedo medir, el instrumento me da un valor, supongamos un miliohmio. Ese valor es bueno, es malo, ya ahí es donde vamos al fabricante, donde el fabricante me va a decir, ese valor está bien, está mal. Si el fabricante no nos da eso, es más un histórico. Entonces, por eso la importancia de poder, digamos, cuando yo tengo la batería nueva, anotar la resistencia interna. Tan presente que las pruebas de resistencia interna son muy fáciles de hacer, no hay que desconectar la carga. La prueba por cada celda, digamos que toma 2 segundos, entonces yo diagnosticar un banco o tomar valores de referencia de un banco se hace de forma sencilla y rápida. Entonces, básicamente es eso, el instrumento mide la resistencia interna a cualquier tipo de batería, pero las recomendaciones van a variar dependiendo de la tecnología, el fabricante, etcétera, ¿no? Listo, Juan, muchas gracias Sí. por tu tiempo. Creo que no hay más preguntas. Les recuerdo de nuevo que este es un espacio que hacemos el último jueves de cada mes. Así como hoy estuvimos con el ingeniero Juan Monsalve, también tenemos de otros temas relacionados a nuestro portafolio de servicios. Los invitamos a que se registren cada vez que hay un 6 Atol que enviamos por redes sociales, por correo electrónico, en nuestra página web la información. Entonces sigan participando de estos eventos. Y si tienen alguna pregunta adicional que no haya sido respondida acá, en nuestra página web está el botoncito de WhatsApp, ahí está Vero, que nos ayuda también a responder este tipo de preguntas. De nuevo, muchas gracias por tomarse el tiempo, más de lo previsto. Y Juan, gracias a ti por todo el conocimiento de nuevo. Con mucho gusto, Carol, y bueno, gracias a todos por asistir y los esperamos en otro próximo 6 a todos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un gusto.